Mi propio hijo, acompañado de un psiquiatra y un abogado, entró en mi cocina para declararme loco. Querían incapacitarme, arrebatarme todo lo que había construido. Pero no contaban con una cosa. Yo ya los estaba esperando, con el café servido sobre la mesa y mi venganza, fría y perfectamente calculada, lista para ser servida. La historia que vas a escuchar no es una película, es mi vida, y la vuelta que da te dejará sin aliento. Así que, si todavía no estás suscrito, hazlo ahora, porque este final no te lo puedes perder. Todo comenzó con una traición silenciosa. Una tarde de miércoles, mi mujer Amparo, 13 años más joven que yo, dejó su ordenador abierto, y allí en la pantalla vi un correo electrónico, enviado a mi único hijo Gonzalo. El asunto era simple, lo de papá. Mi corazón se detuvo un segundo. Luego empezó a latir con una furia fría. Leí las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Gonzalo, tu padre está cada vez más confundido. Ayer olvidó dónde había aparcado el coche. Confunde los nombres de las personas. Me preocupa seriamente que ya no pueda gestionar su dinero. Mentira. Todo era una sucia mentira. Yo recordaba cada detalle de mi vida y mi dinero. Mi dinero lo controlaba al céntimo. Durante 27 años fui inspector de Hacienda. Mi trabajo era encontrar lo que la gente esconde, y acababa de encontrar la estafa más grande de mi vida. En mi propia casa. Sentí un escalofrío que no era de frío. Era la helada certeza de la traición. No era preocupación lo que leía en esas líneas. Era un plan. Una estrategia cruel y metódica. Y al final del correo, la pieza que confirmaba mis peores temores. He hablado con un tal doctor Ramos, un psiquiatra de prestigio. Dice que con un par de informes y tu apoyo como hijo, podemos iniciar los trámites para protegerle. ¡Protegerle! ¡Qué manera tan retorcida de decir robarle! Cerré el ordenador sin hacer un solo ruido. Lo dejé exactamente como lo había encontrado. Nadie debía saber que yo lo sabía. No todavía. La primera regla de una inspección es no alertar al investigado. Y yo acababa de empezar la inspección más importante de mi vida. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Amparo comenzó su campaña de demolición, pequeños ataques diseñados para hacerme dudar de mi propia mente. Cariño, dejaste el gas abierto esta mañana. Yo no había tocado la cocina. Salvador, le hablaste de muy malas formas al vecino del quinto. Yo no había salido de casa en todo el día. Eran alfileres envenenados, clavados con una sonrisa de falsa preocupación, delante de mí y a mis espaldas. Llamaba a mi hijo para alimentar la mentira. Una noche sonó mi teléfono. Era Gonzalo. Papá me ha llamado, Amparo. Me dice que estás muy perdido últimamente. Su voz sonaba lejana, indiferente, como la de un funcionario que lee un expediente. No te preocupes, papá. Solo queremos ayudarte. ¿Ayudarme a qué, Gonzalo? ¿A entregaros mi vida en una bandeja de plata? No dije nada de eso. Contuve la rabia. Estoy bien, hijo, gracias por llamar. Colgué el teléfono. Y en el silencio de mi salón comprendí que estaba completamente solo en esto, mi mujer y mi hijo, unidos en mi contra. Durante años le di a Gonzalo todo lo que pude y más. Le pagué la carrera de económica sin que me lo pidiera. Le compré su primer coche, un Seat León de segunda mano. Cuando se fue a Madrid le transferí 600 euros al mes, durante 4 largos años, hasta que tuvo un sueldo estable. Creí que el dinero podía suplir el tiempo que no le di. Cuando él era un niño, yo estaba sepultado en expedientes, en inspecciones que duraban hasta la madrugada. Creí que trabajando como una bestia, le demostraba mi amor. ¡Qué terrible error! El dinero no compra la lealtad, solo la alquila por un tiempo, y mi contrato de alquiler con mi hijo acababa de expirar. Amparo era ambiciosa. Tenía una pequeña agencia de comunicación, y yo no lo supe hasta que fue demasiado tarde, que su negocio se hundía, que las deudas la ahogaban. Había visto en mí un jubilado con 2 apartamentos y ahorros de toda una vida, su salvavidas perfecto, su billete de lotería.
Pero para cobrar el premio, primero tenía que declararme loco, inútil, un viejo senil al que se le puede arrebatar todo con una firma, pero se equivocaron de viejo. Olvidaron cuál había sido mi profesión. Olvidaron que mi mente era mi herramienta y mi arma. Yo no era un hombre de grandes emociones, era un hombre de datos, de pruebas, de números que no mienten, y empecé a recogerlos en secreto, con la paciencia de una araña tejiendo su tela. Una mañana, mientras Amparo estaba fuera, fui a nuestra sucursal bancaria. Pedí los extractos de la cuenta conjunta de los últimos 2 años. La empleada me miró con curiosidad. «Es para planificar el presupuesto», le dije con una sonrisa tranquila. Me senté en un rincón de la oficina y empecé a analizar las columnas de números. Mi corazón latía con fuerza, como en mis viejos tiempos, cuando estaba a punto de destapar un gran fraude fiscal, y allí estaba, transferencias mensuales, 450 euros cada mes, a una cuenta que no reconocía. Durante más de un año el concepto era vago, servicios profesionales. Luego encontré los cargos de la clínica del doctor Ramos, el psiquiatra, pagados con nuestro dinero. A mis espaldas, saqué mi teléfono y fotografié cada recibo, cada movimiento sospechoso. Guardé cada prueba en una carpeta digital, protegida con una contraseña que solo yo conocía. La tela de araña se hacía más fuerte. Ahora necesitaba un general para mi guerra, necesitaba un abogado, pero no podía ser cualquiera. Tenía que ser alguien más listo y más frío que el de ellos. Llamé a Domingo Ortega, mi abogado de confianza desde hacía 14 años, un hombre de traje oscuro y pocas palabras. Tan metódico y afilado como yo. Nos vimos en una cafetería vieja y discreta, lejos de nuestras rutas habituales. Le conté todo sin adornos, con la precisión de un informe de inspección. Le enseñé las pruebas en mi teléfono, los correos que había logrado fotografiar, las transferencias. Domingo me escuchó sin mover un músculo de la cara. Cuando terminé, revisó las fotos en silencio y solo dijo una cosa: el abogado que han contratado para destruirte se llama Fernando Bastida Llorente, un especialista en incapacitaciones, el mejor de la ciudad. Asentí con la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. Domingo me miró fijamente y entonces sonrió por primera vez. Una sonrisa fina y peligrosa, como la hoja de un bisturí. «Bien», dijo, «Salvador, a todo abogado se le puede contratar. No importa para quién crea que trabaja. Solo hay que ofrecerle el contrato correcto antes que el otro». Y entonces me explicó su plan. Era arriesgado, era brillante, era maquiavélico, era nuestra única oportunidad de dar la vuelta a la partida. Y así llegamos a ese martes. A las 10 de la mañana. Yo esperaba en la cocina, el aroma del café recién hecho. Para mí olía a justicia. Mi abogado Domingo ya estaba sentado conmigo, con su maletín sobre la mesa, esperando en silencio como un cazador. Cuando sonó el timbre, la voz de mi hijo por el telefonillo: «Papá, soy yo. Vengo con el doctor Ramos y un abogado. Necesitamos hablar contigo». Pulsé el botón de apertura sin decir una palabra, y la partida final de ajedrez comenzó. Entraron en mi cocina como un pelotón de fusilamiento entrando en una celda. Mi hijo Gonzalo con la cara tensa y los ojos fríos. El doctor Ramos con su maletín de cuero negro, lleno de mentiras sobre mí, y el abogado Fernando Bastida, el hombre que venía a quitarme mis derechos, a robarme mi vida. Cuando Bastida vio a mi abogado, Domingo sentado tranquilamente a la mesa, su rostro cambió por una fracción de segundo, una microexpresión de pánico puro, pero se recompuso al instante. Creía que todavía tenía el control de la situación. Pobre iluso. Gonzalo sacó un papel doblado de su chaqueta. Lo puso delante de mí, como si me ofreciera una sentencia de muerte. «Papá, necesitamos que firmes aquí». Su voz temblaba ligeramente. Intentaba parecer firme. «El doctor confirma que ya no estás en condiciones de administrar tus bienes. Es lo mejor para todos». El psiquiatra asintió con la cabeza, como un autómata, sin atreverse a mirarme a los ojos. ¿Y yo?
con una calma que los descolocó a todos. Tomé el bolígrafo que había sobre la mesa. Sí, tomé el bolígrafo que decidiría mi futuro. Pero antes de que la punta tocara el papel, levanté la vista. No miré a mi hijo, no miré al psiquiatra. Miré directamente a los ojos de su abogado y le pregunté con una voz tranquila pero cargada de veneno. Señor Bastida, una pregunta antes de firmar. ¿Ha leído usted el contrato? Silencio. Un silencio espeso y pesado. Un silencio que valía más que 1000 palabras, que llenó toda la cocina. Gonzalo miró a su abogado sin entender nada. ¿Qué contrato? Fue Domingo quien rompió el silencio. Su voz era calma y mortal como el filo de una navaja. El señor Salvador se refiere al contrato de representación legal exclusiva que firmó usted conmigo el pasado lunes por la tarde. En nombre de mi cliente, el señor Salvador Fonseca Delgado, aquí presente. Domingo deslizó una carpeta por la mesa. Ese contrato, señor Bastida, le impide legalmente actuar en contra de los intereses de su cliente, y su cliente soy yo. Así que, señor Bastida, usted ya no trabaja para mi hijo. Lamento informarle que usted ahora trabaja para mí. La cara de Gonzalo era un poema. Pasó de la soberbia a la confusión, y de la confusión al pánico más absoluto. Miró a Bastida buscando una explicación, pero el abogado solo pudo encogerse de hombros, pálido como un muerto. Lo siento, Gonzalo. Existe un conflicto de intereses insalvable. No puedo representarle en este asunto. Fue en ese preciso instante. Cuando Amparo entró en la cocina, había estado esperando en el salón el momento de su victoria, pero al ver a Domingo, al ver la cara de su abogado, supo que todo su plan se había derrumbado. ¿Pero quién es este hombre?, preguntó con la voz rota. Mi abogado, respondí yo, saboreando cada palabra. Domingo Ortega Fuentes, el que lleva mis asuntos legales desde hace 14 años. Domingo entonces abrió su maletín y empezó el verdadero juicio. Señora Amparo, dijo con frialdad, ya que está usted aquí, permítame mostrarle algunas cosas. Puso el primer fajo de papeles sobre la mesa. Aquí tenemos las transferencias no autorizadas de la cuenta conjunta, un total de 600 euros a una cuenta particular. Luego sacó otro fajo. Aquí los pagos a un psiquiatra para construir un diagnóstico falso. Y finalmente un último documento. Y aquí, la copia de todos los correos electrónicos que le envió a Gonzalo, coordinando un plan para incapacitar fraudulentamente a su marido. En derecho civil, señora Amparo, esto se llama fraude matrimonial y estafa procesal, y tiene consecuencias muy graves. Amparo se sentó de golpe, como si le hubieran disparado. Yo solo quería protegerle, susurró, pero su voz se ahogó en su propia mentira. Nadie en esa cocina la creyó. Gonzalo ni siquiera la miraba. Tenía la vista clavada en la mesa, completamente derrotado. Entonces me levanté, con toda la dignidad que habían intentado arrebatarme. Fui a mi escritorio y cogí una última hoja de papel. Volví a la cocina y se la puse delante a mi hijo. No era un documento legal, era una simple lista que había preparado la noche anterior. 4 años de matrícula universitaria. El precio exacto del coche que le regalé. 4 años de alquiler en Madrid, mes a mes. 4 años de ayuda mensual. Y al final de la última columna, la suma total, calculada con la misma precisión con la que había destapado fraudes millonarios. Llévatela, le dije, con una voz que no reconocí como mía. Quiero que la guardes. Quiero que sepas exactamente cuánto cuesta una traición. Gonzalo cogió el papel con manos temblorosas. No dijo ni una palabra. Se levantó y por primera vez en toda la mañana me miró a los ojos. No había odio en su mirada. No había arrepentimiento, solo un vacío inmenso. Un abismo de vergüenza. Papá, fue lo único que pudo decir. Luego se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta de mi casa. Y la puerta de mi corazón, para siempre. Amparo hizo la maleta esa misma tarde, en silencio, como un fantasma. Se fue sin decir adiós. El divorcio fue rápido y fulminante.
gracias a la montaña de pruebas que yo había recopilado. No se llevó ni un céntimo más de lo que trajo. ¿Qué era nada? Hoy vivo solo. En la misma casa tomo el mismo café cada mañana. Algunos dirán que perdí una mujer y un hijo. Yo digo que me libré de 2 extraños que vivían conmigo. Recuperé mi vida, mi paz, mi casa y mi dignidad. Y eso, amigos míos, eso no tiene precio. Hay lecciones que la vida te enseña a golpes. La mía fue que a veces la única familia en la que puedes confiar eres tú mismo y tu capacidad para luchar hasta el final. Incluso cuando el enemigo duerme en tu propia cama y se apellida como tú. Si te ha impactado esta historia, dale a like y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Gracias por escuchar.